Hola, mi compañera Natalia Gómez y yo, Santiago Zapata, vamos a hablar de Medellín en los años 90. Lamentablemente en los años 90 estuvo muy marcada la violencia en Medellín. Desde los años 80 hasta los comienzos de la década de los 90, el cartel de Medellín aterrorizó con muchos homicidios y masacres. Con todo ese miedo que estaba infiltrado en los espacios de la ciudad y como con esa imagen de la ciudad por el piso, la sociedad comenzó a ponerle frente a todos esos problemas y empezaron a surgir demasiados grupos culturales y demasiados grupos juveniles que hacían referencia más que todo como a lo que eran ya las artes, desde la danza, desde el teatro, desde la música, y provenían pues de todos estos barrios populares, dando un mensaje de no más a la violencia y un pro más en la vida. Estos fueron los datos estadísticos de violencia que encontramos en el artículo de la revista brasileña El Cielo, en donde se analizaban los homicidios en Medellín entre 1990 y 2002. 1.394 homicidios fueron seleccionados aleatoriamente de 55.365 homicidios registrados durante todo el periodo del estudio. El perfil epidemiológico que arrojó los resultados fue el siguiente: 94% eran hombres, de los cuales 77% eran menores de 35 años. 9 de cada 10 muertos fueron por armas de fuego y las principales causas del homicidio fueron por ajustes de cuentas y atracos. El 37% de los muertos provenían más que todo de estratos muy bajos, y el riesgo de homicidio era mayor a medida que el estrato económico disminuía. En esta tabla se muestra o se resumen los resultados que se obtuvieron en el análisis. Podemos ver aquí la razón hombre-mujer, cómo era la proporción de muertes, o sea, 15 hombres por cada mujer. En el grupo de edad del grupo más afectado, el intervalo del grupo más afectado era entre los 20 y 24 años. Se midió el grado de embriaguez, en su mayoría eran negativos, por lo que los homicidios se realizaban en actos de conciencia normales, aunque no se incluyeron en el estudio otras sustancias que pudieran alterar el estado de conciencia. Las causas eran desconocidas en su mayoría, aunque las que están determinadas aquí con mayores porcentajes son el ajuste de cuentas y los atracos. Igualmente en ese entonces matar a alguien era como un negocio, y hasta se mandaba a matar a las personas por encargo. Incluso pues lo mínimo que llegaban a cobrar en ese entonces era 500.000 pesos. Respecto a los estratos de la residencia de la víctima y de los lugares de los hechos, es un intervalo entre los estratos bajos y medios, y el tipo de arma, pues como decíamos ahora, son en su mayoría armas de fuego. En un libro de Alonso Salazar que se llama No nacimos pa' semillas, se comenta cómo la policía era uno de los principales distribuidores de armas para las bandas criminales en ese entonces. Aquí se tiene un mapa de la distribución del riesgo de muerte en todo Medellín, y está denotado pues por los sectores. En la década de los 90 tuvimos 4 alcaldes, ya que en esa época el periodo electoral nada más duraba 2 años. El primer alcalde que tuvimos en la década del 90, de los 90 fue Omar Flores. Le correspondió ser alcalde de Medellín en la peor época, pues ya que el narcoterrorismo estaba pues muy marcado en esta. Pero durante su administración gestionó para poder hacer la terminación del metro, que igual pues cuando él terminó su periodo electoral también el metro se detuvo un tiempo, pero igual lo promovió, y también promovió la creación del Instituto Tecnológico Metropolitano. Luego tuvimos a Luis Alfredo Ramos, que aparte de ser alcalde luego fue gobernador, al señor Sergio Naranjo y a Juan Gómez Martínez, que también luego fue gobernador de Antioquia. Para la época de 1993, el área metropolitana de Medellín albergaba más o menos 1.834.881 habitantes. Estos datos fueron tomados de la alcaldía de Medellín. Como iniciativa cultural, lo que se quería lograr pues en ese sector era como llevar a cabo estrategias, programas y proyectos que ayudan como a desmentir o a cambiar en realidad la forma en la que se veía Medellín, tanto para las personas que vivían en ella como para las personas de afuera. Entonces se fueron creando como planes culturales para Medellín y de todas de las comunas, de los barrios,
líderes de grupos y corporaciones teatrales y todo eso, para que los jóvenes pues pudiesen desarrollar otras cosas diferentes a lo que se veía en Medellín, no solo dedicarse a prostituirse o los jóvenes a solo asesinar, robar ni nada de eso. Entonces ya cuando hablamos de películas y todo eso, hablamos de La Vendedora de Rosas, que fue hecha por Víctor Gaviria, La Virgen de los Sicarios, y un largometraje llamado Yo te tumbo, tú me tumbas. La Vendedora de Rosas y La Virgen de los Sicarios fueron hechos en un contexto que fue muy movido en esa época, que mostraban en parte la realidad que tenía la ciudad, de cómo las mujeres, pues las mujeres no, los niños en realidad, están en una situación en la que están casi que desprotegidos y desvalidos, que ellos están en una ciudad que no les daba pues ninguna oportunidad, que tenían que hacer. Bueno, respecto a la música, el género punk marcó la década de los 90, fue un periodo en donde había mucha violencia, pues en todo momento había violencia fuerte y atentados en muchos lados, y se encontraban los jóvenes o los adolescentes con su vida frente a una ciudad que no ofrecía oportunidades y su voz era callada. Entonces empiezan a pegar como un grito de inconformidad con lo que es el entorno que los rodea y las circunstancias con las que están viviendo. Se mueven dentro de un contexto social en donde se encuentra la guerra del narcotráfico formando sus estragos fuertes, este tema de la guerra de los carteles, de la drogadicción y el gobierno atacando todo esto, y esto empieza como a generarles unas realidades que impactan sobre ellos, impactan sobre las generaciones. Y pues en medio de todo esto se encuentran los jóvenes que no saben qué hacer, cómo moverse en esa ciudad que les ofrece pocas oportunidades, y empiezan a generar caminos diferentes que les abran posibilidades de vida, y empiezan a crear un mundo alterno, un mundo subterráneo en donde pueden desarrollar todas esas creatividades y expresar toda esa inconformidad que sienten. Se ven pues influidos en todo esto de la música punk de otros países como en Inglaterra, que también tenían ese tipo de movimientos, y empiezan a crear, aparte de música, otros estilos de arte, como por ejemplo los denominados fanzine, que eran como una especie de pósters o una especie de afiches en donde ellos podían expresar cosas o cuestiones políticas, además de que podían transmitir a partir de ellos lo que era su nivel de arte, sus niveles artísticos. Era como una especie de revista artesanal que ellos mismos hacían y que ellos mismos se retaban como para acordar lados respecto a ciertas cuestiones que ellos pensaban, y de cierta manera no se sentían excluidos en una ciudad donde la guerra misma los excluía, y cada uno tenía que hacer lo que pudiera. Uno de los ejemplos pues, musicales respecto a este tipo de música que se empezó a crear aquí en Medellín, uno de los ejemplos de las bandas que fueron una gran influencia en los años 90 y que aún sigue siendo como un ícono respecto a ese género musical, es Pestes Mutantes, de la película Rodrigo de No Futuro, con este tema.
Bueno, esta banda deja de claro lo que era su pensamiento crítico respecto a lo que se vivía en ese entonces, al igual que pues los Mutantes habían otras bandas como Fértil Miseria, Los Sucios, EP, que aún siguen siendo pues un icono de lo que era el punk en Medellín, y otras bandas pues que ya han desaparecido, como por ejemplo Bastardo Sin Nombre, y no dejan pues dejan claro lo que sentían en ese entonces, no solo con sus letras sino también con los nombres o cómo nombraban sus bandas, dando a entender lo que realmente, con lo que realmente estaban inconformes. Bueno, todas las imágenes fueron sacadas de la Biblioteca Pública del Piloto, de revistas de moda o de la parte de farándula de los periódicos, que empezaban pues a mostrar lo que eran las nuevas tendencias, no solo en la vestimenta sino también en las formas de cómo llevar el cabello, el maquillaje, y empiezan pues a mostrar todo esto para dar indicio a lo que se comercializaría en ese entonces. Empiezan a jugar con lo que son las texturas, los diferentes materiales, empiezan a hacerse combinaciones, a probar nuevos elementos, al igual que con los colores. Los colores empiezan a ser colores más llamativos, un poco más vivos, un tanto más extravagantes, pero que marcan pues el sello de los años 90. Son estilos un poco más americanos. El Teatro Lido fue declarado en 1997 como Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, ya que lleva pues mucho tiempo y fue un teatro en el que se presentaron demasiadas obras y eventos importantes para la ciudad. El teatro fue construido por el arquitecto Federico Vázquez y se encuentra ubicado en la carrera 48, número 5220, en todo el Parque Bolívar, que eso hace parte del centro de la ciudad. El Parque de Barrio, pues cuando se inauguró el metro, se empezó a notar pues que este lugar se encontraba demasiado deteriorado. Entonces, en el 96, el metro entregó nuevamente el Parque de Barrio ya remodelado, pero fue muy criticado ya que las personas notaban pues que había ahorrado su valor histórico, lo habían convertido como una isla de cemento y no pues armonizada con nada de lo que había alrededor. Y en sí pues fue remodelado, fue por todo lo que pasó cuando construyeron el metro. Obviamente se deterioró y querían igual hacer una estación pues que fuera acorde con todo lo que había sido el metro y la construcción de este. La Plaza de las Esculturas, bueno, entonces se reinauguró la restauración del museo en el 95 al 97, y la parte de afuera del museo se adecuó como instalaciones para tener un museo a cielo abierto, en el cual iban a estar todas las obras que donó Fernando Botero, entre ellas El Caballo, y todas estas. Y esa fue terminada en 1999 y se inauguró ya pues en el 2000. Bueno, cuando hablamos de metro también hablamos de una renovación urbanística, ya que la construcción del metro y de otros proyectos que llevaron en esa época llevaron a un desarrollo en la ciudad, más que todo como en el ámbito de superar la crisis que teníamos, pensando que Medellín nada más era de narcotráfico, asesinatos y todo eso, y llevarlo como un interés urbanístico, a pensar más como en la comunidad, a ofrecerle a la comunidad cosas diferentes. También pues se puso como a focalizar todo eso en rescatar el centro de la ciudad, que tuviera una imagen diferente, y crear eso como unos espacios de calidad para la gente y pues obviamente incluyentes también para todos. El metro de Medellín fue inaugurado en 1995, en el cual nada más comprendía su primer tramo, que era de Niquí a Poblado, y ya pues con el tiempo se fue extendiendo hacia Itagüí,
luego se crearon 4 estaciones más al sur y al occidente, y posteriormente se crearon las 10 estaciones de la línea B. Ya en el edificio inteligente también ese fue construido en el año de 1997, que fue ahí para donde se pasaron las oficinas de EPM. Ellos primero funcionaron en una empresa desde el 57 y ya entonces comenzaron a hacer el traslado desde el 96, y en el 97 se dio la inauguración. El edificio inteligente fue hecho por el arquitecto Carlos Julio Calle, que era un urbanista y arquitecto de la ciudad de Medellín. La estación Medellín fue reinaugurada en 1996, ya cuando se declaró pues monumento nacional, la cual ya se dejó como, obviamente ya no se utilizaba como estación del ferrocarril, sino que ya se dejó como edificios hacia la alcaldía. Eso está pues en la Alpujarra, que es donde está todo el centro pues de Medellín, donde está la alcaldía, la gobernación y todo eso. El Parque Bolívar tuvo una remodelación parcial entre el año 88 y 90. En ese se embaldosaron los senderos, cambiaron los drenajes, pusieron instalaciones eléctricas subterráneas, talaron algunos árboles, se redujo la altura de las rejas que rodeaban las zonas verdes, se instaló un CAI, y el 23 de septiembre del 90 fue entregado con la presentación de una banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. El Teatro Lío en el 97 fue considerado Patrimonio Arquitectónico de la ciudad y propiedad de la Administración Municipal de Medellín. En el año 93 fue reinaugurada la Plazuela de San Ignacio, luego ya después de trabajos de restauración que duraron un año. El 30 de mayo del 97 fue entregado el edificio del Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Un Paraninfo es un salón de una universidad en donde se dan pues acontecimientos importantes y donde se llevan allá como las ceremonias de los cargos académicos, conferencias, aperturas de cursos, etc. El Paraninfo pues de la Universidad de Antioquia se considera la aula más importante, por lo que se le dio como una prioridad al diseño y a la ornamentación. Los decorados que antes eran sencillos y como rústicos se cambiaron por madera pulida, lo que le da como un aire más académico y más serio al aula. También ahí pues se encuentran ya tallados de diferentes formas, como hojas de laurel y pinos. En el Parque de Boston, en la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, en el 97 se inauguró un mausoleo para las cenizas de los salesianos difuntos. ¿Qué es un salesiano? Un salesiano es el nombre que recibe un miembro de la familia salesiana. La familia salesiana es como una sociedad que fue fundada por San Juan Bosco a mediados del siglo XIX y que tiene como misión lo que es la atención a nivel educativo y formativo de jóvenes que lo necesitan, pues jóvenes que tienen desventajas económicas o que están marginados socialmente. Bueno, el Parque San Antonio. El Parque San Antonio se empezó a planear en el año 92, cuando el municipio de Medellín empezó a negociar con el Banco Central Hipotecario y así adquirir los terrenos en donde se iba a construir el parque. Estas son imágenes del terreno en ese entonces. Un año después, en el 93, el diseño del parque se convocó como un concurso público en donde se presentaron 42 proyectos. Eso generó cierto descontento en algunas personas porque querían que el lugar fuera un lugar amplio de zonas verdes y no una zona comercial y con zonas de parqueo como lo proponía el proyecto que ganó. Un año después, en el 94, el 14 de diciembre, se inauguró el Parque San Antonio. En él se instalaron esculturas de Fernando Botero, que fueron la Venus dormida, el pájaro y el torso masculino, y una escultura de Ronnie Baida que se llamó la Puerta de San Antonio. A los alrededores del parque se construyeron lo que hoy queda la Alianza Francesa y el Éxito de San Antonio. El 10 de junio del 95, a eso de las 9:30, se presentó un estallido en la escultura El pájaro que había hecho Botero. En el momento en que se presentó ese estallido, volaron una cantidad de esquirlas, de tornillos,
balines, de elementos metálicos que estaban contenidos dentro de la bomba, que fue detonada con 15 kilos de dinamita. El Tiempo lo publicó así: bomba en Medellín deja 20 muertos y 99 heridos, pero otras fuentes dicen que fueron más de 200 heridos. Un comandante de la policía para ese entonces no descartaba la posibilidad de que el explosivo iba dirigido para las instalaciones de la policía, e investigaciones posteriores determinaron pues que los hombres que estaban implicados en el atentado habían dejado la bomba ahí al lado del pájaro por miedo a la presencia de la policía. Semanalmente se realizaba la feria artesanal Yo Soy Cartagena, y en ese momento estaba tocando una orquesta alrededor del torso, la escultura de Botero. En ella estaban bailando pues ahí alrededor unas 350 personas, y la bomba fue detonada a 50 metros de ellos, donde estaban principalmente los vendedores de chazas de comida. Una vez que se estalló la escultura, que le costó al municipio de Medellín $800.000, entraron en alerta los hospitales de la ciudad: el Hospital General, la Policlínica, Clínica de Medellín y la Clínica Soma fueron los hospitales que atendieron a los heridos, y algunos llegaron con heridas demasiado graves y murieron allá. No se sabe quién era el autor del ataque, pero se especulaba que eran los ELN, porque se había encontrado días antes un carro con 3 canecas de un líquido espeso y con mechas, y adentro habían panfletas del ELN y un croquis como dibujando lo que iba a ser un atentado a la Cuarta Brigada. Entonces se especulaba que posiblemente ellos habían sido los que habían modificado el ataque. Pablo Escobar nació en Río Negro, Antioquia, en 1949. Fue el líder máximo del cartel de Medellín. Es considerado uno de los hombres más poderosos y peligrosos de la historia de Colombia y del narcotráfico. Su cartel fue uno de los más grandes y poderosos del mundo, ya que controlaba casi el 80% de la producción mundial de cocaína y marihuana, y por eso el gobierno desató una guerra contra él, en la cual también aprobaron la extradición. Al aprobar la extradición, Pablo Escobar respondía a eso asesinando diputados, congresistas y todo aquel que aprobara o apoyara la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Pablo Escobar murió el 3 de diciembre del 93 en un barrio del oeste de Medellín, el barrio La América, donde después de tratar de huir por los tejados de casas cerca de donde él se alojaba, fue alcanzado pues por la policía y fue asesinado. La caída de Pablo Escobar empieza desde que él trata de buscar en Alemania asilo para su familia, la cual primero fue aprobada y luego gracias al gobierno colombiano los volvieron a volver acá a Colombia, y ellos los tenían en la residencia Tequendama, que pertenecía a las Fuerzas Armadas. El gobierno de Pablo, por tratar de defender a su familia de todos los enemigos que él tenía, él trataba de seguirse comunicando con su familia, lo cual hizo varias veces sin cuidarse como de que lo siguieran y todo eso, y hizo que pudieran saber bien su ubicación y pudieran asesinarlo. El gobierno pensaba que, consideró que con el asesinato de Pablo Escobar iba a acabar todo lo que es el narcotráfico, tanto como sobre todo digámoslo en Medellín, pero también en Colombia. Esto ayuda a pensar al gobierno tanto nacional como al departamental de cambiar la imagen del país, de empezar a proponer nuevos proyectos, de hacer cosas para que la imagen del país y el departamento, de la gente que vivía en la ciudad, pudiera como ver de manera distinta o ver desde ese momento que la época del narcotráfico y el narcoterrorismo ya había terminado. Es cierto que esto sí afectó muchísimo todo lo que era el narcotráfico y la distribución de droga en su momento, ya que Pablo estaba muerto en ese instante y muchos de sus socios ya estaban o en la cárcel o muertos también. Entonces sí hizo que disminuyera un poco el narcotráfico, pero no marcó el término total de lo que era el narcotráfico en Colombia. Esas son las referencias. Muchas gracias.